nos aborda el día de hoy. Listo, bueno, buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren bien. Desde Bienestar Institucional, pues abrimos este espacio para que todos nuestros estudiantes puedan reforzar los conocimientos, aquellos que de pronto tengan algún aspecto por fortalecer. Pues aquí se abren estos espacios para seguir creciendo como profesionales, como personas, y pues el hablar en público es algo que de pronto en cualquier puesto de trabajo, en algunos más que en otros, obviamente, es necesario, completamente necesario en nuestro diario vivir, aún en familia, en sociedad, pues de algún u otro modo nos exige en algún momento el poder hablar en público. Entonces, por eso se abre este espacio. La idea es que todos ustedes pues puedan eh, ser parte de ello y puedan estar con nosotros activamente el día de hoy. Puedo que en algunos momentos puede que le pida que participen, que hablen, así que en esos momentos activan el micrófono, alzan la manito y yo voy dando la palabra. Listo. De todas maneras, para aquellas personas que no se han inscrito por el chat o por su correo electrónico, ya fue enviado el link de inscripción para que no falte la inscripción de todos en este taller. Listo. No siendo más, vamos a arrancar el día de hoy con la conferencia, el taller de El arte de hablar en público, domina la oratoria. Entonces, arrancamos con una pregunta y creo que es para todos nosotros. ¿Por qué es importante hablar en público? De pronto mencioné algo, pero no abordé este tema. ¿Quién de pronto le gustaría tomar la vocería y decir, no, hombre, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Los escucho. Al menos dos participaciones, chicos. Adelante, señor Osvaldo. Señor Osvaldo, si está hablando, no se le escucha. No sé si alguien le escucha. Bueno, creo que no No, lo escucha. cha. Señor Iván, adelante, porque no escuchamos al señor Osvaldo. Adelante, señor Iván. Buenas noches para todos. Mi nombre es Iván Darío Restrepo, vivo en la ciudad de Medellín. Considero que es muy importante aprender a hablar en público porque muchas veces, y de acuerdo a nuestro desempeño laboral, debemos enfrentar como tal un público o debemos de enfrentar situaciones en las que debemos suministrar información a determinados grupos poblacionales. La importancia de hablar en público radicaría más que todo en lo siguiente, pues considero yo que es como con el fin y el propósito de no empezar uno a gaguear y a titubear, ¿cierto? Que muchas personas suele suceder en muchas personas que cuando empiezan a hablar en público empiezan a gaguear y a titubear y a mencionar palabras que uno se queda como, ¿esto qué pues? ¿Esto de dónde lo están inventando? Algo así por el estilo. Es muy bueno la oratoria, un buen dominio del lenguaje, las expresiones, los gestos y efectivamente un lenguaje adecuado. Tiene que aprender uno a usar un lenguaje adecuado cuando se va a dirigir a cualquier tipo de público o grupo poblacional. Excelente, señor Iván. Gracias por su aporte. ¿Alguien más que quiera de pronto participar también para resaltar por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque el señor Iván no solo habló de la importancia, sino que dio unos puntos en cuanto a lo que se debe hacer. Señor Osvaldo, vamos a ver si lo escuchamos. Adelante. Creo que tiene el micrófono abierto, pero no lo escuchamos, señor Osvaldo. De verdad, no sé si alguien logra escucharlo, pero no, yo no lo escucho. ¿Alguien más que quiera participar? Respondernos de pronto esta incógnita la noche de hoy. Creo que no. Profe, no se le escucha. Qué pena con ustedes, ya sí se me escucha.
Entonces, ¿por qué es importante aprender a hablar en público? Sabemos que, bueno, todos queremos siempre aspiraciones a nivel laboral y de algún u otro modo, en la medida que se escala a nivel laboral, siempre se va a tener que enfrentar a un público. Y en cualquier ámbito laboral, como dijo el señor Iván, así es, sea presentar un informe, sea simplemente presentar cómo es tu trabajo, porque a veces se nos pregunta, ajá, ¿qué usted hace aquí en la empresa? Y puedes tener un público, sea directivo, sea personal, en fin, o sea, para capacitar a otras personas, o sea que usted esté aspirando a puestos de supervisión, coordinación, directivos, es indispensable aprender a hablar en público. Y como dijo el señor Iván, así es. A veces el hecho de gaguear, de estar como trabándonos, de estar allí, incomoda al oyente y además de eso, pues demuestra inseguridad que más adelante vamos a ver. El arte de qué es el arte de hablar en público, es una presentación que se realiza en directo ante un público, sea por este medios digitales actuales que son muy comunes hoy en día, y más en nuestra modalidad virtual o a distancia, como también de manera presencial. Los discursos públicos pueden abarcar una gran variedad de temas diferentes. Sabemos que por medio del hablar en público todo se transmite. De pronto, sí puede que usted esté viendo un video a través de YouTube, pero es un hablar en público, es un medio por el cual se está transmitiendo una información. El objetivo del discurso puede ser educar, entretener, que bueno, en nuestro caso es educar, entretener o influir en los oyentes. A menudo se utiliza ayudas visuales en forma de diapositivas, como esta que estamos viendo, para complementar el discurso. También usted puede añadir lo que son videos, canciones, cuántas herramientas usted tenga, actividades lúdicas puede usted usar en un discurso público. ¿Listo? Esto lo hace más interesante para los oyentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal? Transmitir de forma eficiente una información sobre una temática. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de cómo hablar en público. El objetivo de este espacio es poder transmitir tips, herramientas, consejos que ustedes puedan tomar y apropiar para seguir creciendo a nivel profesional. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, del ciclo del agua, pues la idea de la charla de un docente, de una maestra, de un maestro, es poder transmitir esa información plenamente y con las herramientas posibles que tenga a la mano. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, cumplir con el objetivo que nos trazamos desde un inicio, por eso se habla en público, cómo realizar una exitosa participación en público. Es una pregunta que, bueno, todos podemos responder de distinta forma y por eso les doy el espacio nuevamente a ustedes para que de pronto me digan cómo, cómo podemos, cómo realizar una exitosa presentación, participación en público. A ver, los escucho. Alguien por allí. Señora Claudia, adelante, la escuchamos. Profe, yo creo que lo más importante es preparar el tema del que se va a hablar y tener autoconfianza para tener como esa propiedad de hablar de ese tema. Excelente. Seguridad en la temática y seguridad en sí mismo. Adelante, señor Iván. Efectivamente, y afirmando lo que acaba de decir la compañera Claudia, es tener un buen dominio y conocimiento de la temática que se va a tratar, teniendo como conocimiento del grupo poblacional al cual va dirigido el tipo pues, de capacitación o formación, porque es muy importante conocer los tipos poblacionales, los diferentes grupos de personas a quienes nos vamos a dirigir porque de acuerdo al grupo poblacional y teniendo un amplio conocimiento de ello, nos enmarcamos o nos enfocamos y hacemos uso del lenguaje adecuado y la manera en la cual nos vamos a dirigir a estos grupos de población. Excelente, señor Iván. Y es muy importante eso que menciona. Por favor, agradecemos los micrófonos. En cuanto a los grupos, bueno, primero lo que dijo la señora Claudia es así, tener seguridad de la temática. Eso nos ahorra inseguridades en sí mismo, porque a veces, no sé si les ha pasado, estamos más inseguros por lo que desconocemos de la temática que por nosotros mismos.
Entonces, el trabajar, el estudiar, ahorita vamos a ver unas técnicas de estudio, el estar manejando la información, en hacer una práctica antes de presentar, nos da confianza y seguridad en cómo vamos a salir eh, adelante en la presentación como tal. Entonces, prepararlo es fundamental, no que usted va a salir y listo, a lo que salga, no, señor. Usted va a preparar su tema, lee los diferentes autores, abarca la temática y bueno, ahorita vamos a ver otras estrategias que nos van a ayudar en cuanto a técnicas de estudio. Seguridad en sí mismo, trabajar en ello. Ahora, puede que no, que seamos un poco inseguros, que, ay, pero es que esto, pero es que me siento así. La única manera de mejorar hablando en público es haciéndolo. O sea, no hay nada, por ejemplo, de pronto aquellos bueno, la mayoría hemos aprendido a manejar bicicleta. Si usted no maneja bicicleta, nunca se va a dar cuenta, nunca va a aprender cómo manejar una. Si usted no se cae, si usted no se raspa, es igual hablando en público. Si usted no comienza a ejercitarse, a hacer ese ejercicio, de pronto usted se siente seguro con su familia, comience por allí hacer, bueno, vamos a hacer una presentación, escúchenme un ratico, no, pero es que yo me siento solo seguro con mi papá, con mi mamá. Bueno, comience por una persona y después atrévase con dos, con tres, con cuatro, con cinco, ya no mi familia, sino unos desconocidos, unos amigos míos, quiero que me conozcan, quiero que me escuchen, oiga, escúchenme 5 minutos para ver, anoten qué debo mejorar, qué no debo mejorar, cuáles son mis fortalezas, en qué me ven fuerte y qué debo trabajar mucho más. Entonces, aunque no cumplamos con estos requisitos para mejorar, se necesita hacerlo. El grupo poblacional, excelente, señor Iván, es así. Si no conocemos, imagínese, usted no puede dirigir una charla sobre el ciclo del agua de la misma forma en como la dirige a unos niños de preescolar o de primaria un adulto, a un adolescente de bachillerato. No se puede. Igual no se puede hablar de la misma temática, no se puede hablar de la misma forma, de la misma temática con un adolescente como con un adulto. Entonces, o con un niño. Entonces, conocer los grupos poblacionales, perdón, es fundamental y nos ayuda a adaptar el lenguaje para dichos públicos. La importancia del lenguaje y el uso adecuado de este, como lo veníamos hablando, pero hablamos bastante del lenguaje verbal, ¿verdad? Que ahorita lo tenemos por aquí. Pero como vemos aquí en la parte, eh, estos gestos que se hacen con el cuerpo durante la presentación son muy importantes. La comunicación no verbal, porque de pronto estamos hablando de frente a un público y puede ser tan plana la presentación que lo que cause es aburrimiento. Listo, usualmente los maestros utilizan variaciones en el tono de voz para los adolescentes o para los niños. También una sonrisa o mostrarse abiertos hacia un público. O sea, es importante, no que usted va a estar allí como si estuviera amargado, como está dando está exponiendo sobre una temática que le apasiona, o también el hecho, por ejemplo, cuando tenemos en la mano algún papel, porque eso pasa bastante para recordar los papeles, si tenemos papeles, tienden a ser muy frágiles frente a una vibración de nuestra mano porque estemos nerviosos. Los nervios son normales. El que no tenga nervios cuando va a presentar algo en público, pues no es lo usual, no es lo usual que se tenga ahí porque, ay, tengo un poquito de nervio, porque ajá, con la práctica vamos tomando más confianza y seguridad, pero no quiere decir que unos minutos antes no siempre venga como que el nerviosismo siempre antes que es lo usual. Entonces no tenga miedo, pero las hojas en mano, si usted de pronto está comenzando, está tomando esa fuerza, está aprendiendo, puede que se evidencie mucho. Entonces, usualmente agarrarlas de esta manera para que no tiemble tanto o simplemente tratar de buscar una posición en la cual no tenga que estar utilizando papeles en la mano porque ya usted domine más el tema. Entonces, es muy importante esto en nuestro lenguaje, eh, tanto verbal como no verbal para el momento de transmitir cualquier tipo de información para que sea bien recibida por todo. Entonces, un segundito, denme un segundito, qué pena como. Listo. Entonces,
Sabemos que una parte fundamental, como la estábamos tratando ahorita, era las técnicas de estudio, la preparación, lo fundamental. Esto es la base de todos, porque puede que llegue un punto en que usted desarrolle muy buenas cualidades al momento de hablar en público y pueda que tome una temática y la pueda hablar rapidísimo, tenga una capacidad de improvisación muy buena, pero no hay nada como el hecho de estudiar, de aprender con anterioridad y de manejar la temática. ¿A través de qué técnicas? Tenemos el Active Recall, que pues lo que busca es un uso activo de la información para buscarlo en nuestro memoria a largo plazo. ¿A través de qué? De buscar como familiaridades o formas de enganche con lo que vamos a exponer. Por ejemplo, cuando aprendimos pues las vocales, comenzamos con A, E, I, O, U, pero estas fueron comenzando como después de esto comenzó con ma, me, mi, mo, mu, que es lo que busca ya no solamente la vocal, sino la consonante. Y de allí saltó, o sea, ya tenemos allí como un anclaje para que nuestra memoria también evoque las vocales, pero también le anclamos ya ahora a palabras mucho más complejas. Entonces vemos que es como un anclaje uno tras de otro. Es el hecho de estar activamente relacionando lo que estamos conociendo con lo ya conocido para poder pues buscar, digamos que a nivel neuronal, caminos mucho más rápidos para llegar a esa memoria que estamos buscando y poder, pues en el momento de estar hablando en público, tener como esas ciertas frases, palabras, mnemotecnias que nos evoquen aquella otra información, porque en ese momento no podemos parar y coger aquí el papel y decir, es que el punto este uno, el punto 2, el punto 3, el punto 4, dejar todo en silencio. No, puede que sí, mire, disimuladamente, ¿verdad? Porque a veces pasa que si tenemos un escritorio, una mesita al lado, podemos tener una listica pequeñita o un iPad o una tableta pequeñita donde podamos tener los puntos generales y mientras se va desarrollando la charla, un espacio donde alguien más pueda participar, usted pueda releer lo que ha estado pues enseñando y por qué punto va y cuáles son los que vienen. Eso es una estrategia que disimuladamente se puede hacer y se puede aplicar. O cuando se mira, por ejemplo, una diapositiva, la idea es que las diapositivas estén, la información fundamental no esté llena tanto de texto, pero que sí haya información que te evoque, que te traiga, que traiga esas memorias a, a ese momento en el que tú estás explicando. El efecto de la enseñanza. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque usualmente se cree que el aprendizaje es que me siento yo en una silla y escucho y escucho y escucho. Sí, puede ser parte y para muchos es muy efectivo, pero donde más aprendemos es cuando tomamos eso que parece que dominamos y lo tratamos de enseñar a otros. Es una estrategia muy efectiva. No sé si los que están aquí presentes, cuando les ha tocado, hombre, explicarle a un compañero sobre alguna temática, a un familiar, es donde se dan cuenta, uno, puede que surja preguntas y dudas que usted, oye, de verdad, o preguntas y dudas que la otra persona haga que tú te quedes como, ¿verdad? No domino realmente todo el tema, necesito aprender y ampliar mis conocimientos del tema en esta pregunta para poder responderla. Entonces, el poder enseñar, el poder tomar el conocimiento que ya tengo y moldearlo a mi gusto. Alguna docente mía de psicología en educación decía, yo puedo enseñarte mi materia de atrás para adelante y de adelante para atrás, porque la domino perfectamente. Eso es un aprendizaje hecho y derecho, porque cuando te das cuenta que dominas algo, cuando ya tú puedes decir, voy a enseñártelo desde atrás para adelante y te lo voy a explicar todo porque todo tiene un sentido y yo comprendo ese sentido. Entonces, es importante que te des un espacio, además de que mientras vas enseñando, estás dándole a alguien más de eso, puedes estar ejercitando tus estrategias, tus tips, todo aquello que puedas, que puedas mejorar en cuanto a hablar en público. Entonces es un 2 por 1 que creo que todos podemos aprovechar. Repetición espaciada de la temática, de la técnica de estudio es, por ejemplo, cuando eh, comenzamos una temática en el colegio, en la universidad. Primero puede que comience con una lectura o con una pregunta o con una investigación. Comenzamos ahí de primera entrada con el contexto, con la temática. Bueno, primero una lectura, después
se aborda esa misma lectura o esos mismos contenidos desde un taller y se entrega dentro de 3 días. Y dentro de 3 días más, pues ya lo que se va a hacer es una evaluación, un quiz o una presentación oral. Entonces, vemos que estamos abordando la misma temática dentro de fechas distintas, de maneras distintas. Entonces, si estás aprendiendo alguna temática, comienza hoy con un video, vamos, me toca exponer sobre esto, bueno, me toca hablar en público sobre esto, vamos a comenzar con un video para comenzar a indagar y conocer cuál es la temática. El día de mañana voy a estar buscando unos PDFs, unos artículos científicos para ver qué me falta en profundizar, para ver que, bueno, pasado mañana lo que voy a hacer es ya, voy a crearme un quiz para mí mismo, para ver en qué debo fortalecer, cuáles son las cosas que tengo dudas y cuáles tengo que aclarar. Este, y de esa forma, puedes de manera espaciada seguir repitiendo la temática y seguir abordándolo desde distintos puntos de vista, porque ver videos siempre puede que nos aburra o leer siempre puede que nos aburra. Entonces la idea es buscar diferentes estrategias en diferentes momentos y que puedan seguir reforzando la actividad. En cuanto al lenguaje no verbal, es muy importante que, por ejemplo, ahorita mismo, bueno, hay mucha libertad en cuanto al momento de presentar algo. Hay mucha libertad. Hoy en día hay muchos estilos variados. Tú también puedes desarrollar tu propio estilo y puede que algunos sean muy certeros, muy secos, muy planos, pero hay otros que hoy en día lo más llamativo es de pronto ser más alegre, ser más cercano. eh, los gestos son muy puntuales, este, es lo que de pronto ahorita para la juventud, pero también hay que ver en qué contexto lo está haciendo, porque no voy a estar yo de pronto en una presentación en la universidad hablando de, no sé, de activos y pasivos, voy a estar los activos, los pasivos, no, tenemos que saber en qué contexto estamos, porque no podemos estar desubicados. ¿Y qué población? Porque le voy a hablar a mis compañeros de clase, les voy a hablar a mis compañeros, a mi profesor que me está enseñando. Ahora, si tenemos una exposición a las 6:30 de la mañana o a las 9 de la noche, cuando ya todos estamos cansados, o a las 8:30 de la noche, y bueno, todos estamos cansados, y para tratar de llamar la atención puede que utilices estrategias diferentes. El contenido puede ser el mismo, pero recuerden que el objetivo como tal es, que lo vimos ahorita, es transmitir de una manera eficiente el conocimiento, que todo quede claro, que todos puedan ver y entender lo que tú estás transmitiendo. Entonces, es muy importante mantener la postura. De pronto no está aquí, pero el hecho de cómo nos vestimos para una presentación también es importante, porque puede que sea una presentación familiar, pues no hay ningún problema. Puede que sea una presentación en cualquier contexto, en el trabajo, necesitas tu uniforme si te lo piden, o por ejemplo, aquí por estos medios digitales, pues necesitas estar vestido formal, no que de pronto vas a estar en plena clase y te toca, bueno, ya tú estás en tu casa, ya yo me puse mi ropa de casa, no señor, vamos a estar vestidos prudentemente para la ocasión, para poder encender mi cámara, para poder tener mi micrófono encendido, un lugar con buena iluminación, un lugar que no tenga muchos ruidos alrededor, que a veces pasa, por ejemplo, que se está en una clase y el compañero va a presentar y se escucha el televisor de fondo. Yo sé que es muy difícil en algunos momentos, pero por favor lo apagamos, voy a presentar unos 20 minuticos, después lo encendemos. ¿Para qué? Para que se logre transmitir, porque a veces estos micrófonos, pues lastimosamente, este es un ejemplo, recoge mucha información del ambiente, muchos sonidos del ambiente y deja por fuera y a veces pues pausamos o simplemente estamos hablando y se siguen escuchando los sonidos del fondo. Entonces hay micrófonos obviamente y auriculares mucho más costosos que nos pueden ayudar a mejorar, pero para aquellos que de pronto no podemos costear eso en el momento, pues sí, pedir el favor, encerrarse en una habitación, que no tenga mucho eco, porque a veces si se escucha mucho el eco va a interferir o no se escucha tan bien, no tener el micrófono tan lejos, acercarlo un poco más. Todas esas herramientas que tenemos aquí en la virtualidad, ¿verdad? Y si estamos pues presencial, manejar un excelente tono de voz.
que son algunos de los tips que tenemos aquí. Usar gestos que acompañen el discurso y faciliten la comprensión. Hay muchos gestos, por ejemplo, el de apuntar. Entonces, tener mucho cuidado con estar apuntando todo el tiempo, porque la gente puede que piense como que, ay, me está señalando a mí, ay, es que está hablando desde mí. Entonces, la gente se incomoda. Entonces, tener mucho contacto, controlar el contacto visual, porque a veces tenemos personas de confianza en el público se han conocido y nos fijamos en ellos y los miramos más a ellos en vez de mirar a todo el público. ¿No? Lo correcto en ese momento es ir haciendo paneo. No de pronto que usted va a hacer un abanico que va a estar girando así. No, pero sí poco a poco como ir abordando la temática aquí, paso dos diapositivas, voy mirando por acá rápidamente, miro hacia el fondo, me dirijo allá a los de aquí al fondo, a los de acá al fondo, voy poco a poco reforzando con mis gestos, un poquito por acá, entonación, como que dice, y voy paneando poco a poco. Eso obviamente no es fácil, pero se tiene que ir desarrollando a medida que vamos ejercitando, teniéndolo esa metacognición de estar en medio de la charla y estar evaluando nuestro proceso en ese momento de, "Ah, es que me estoy quedando mucho por acá, entonces voy a mirar un poquito por acá. Ah, es que ya vamos por acá. Mira, y hago una pregunta por allá para que el pueblo, el pueblo no, el público también pues se movilice, se despierte, esté pendiente que le voy a hacer preguntas. Evitar los tics puede mostrar mucho nerviosismo, o sea, de pronto que estemos acostumbrados a veces meter las dos manos en los bolsillos y hacer estos gestos, no es como muy visible. Lo recomendable es que siempre nuestras manos, no sé si me están viendo, espero que sí, pues tengan una posición de apertura, porque a veces no es lo mismo estar así, ¿verdad? O una cara a estar, por ejemplo, con mis manos abiertas, o por lo menos una mano abajo y una abierta tratando de explicar, porque nuestra posición tiene que ser como quien está abierto a la población y quien quiere dar una información. Y usualmente esta postura es una postura pues defensiva. Puede que en algún momento te coloques así para escuchar algo, para dar un poco de atención, pero que no sea la constante dentro de una presentación. Este, Ser expresivo, pero no te sobreactúes, o sea, no estar todo el tiempo como ahorita, por ejemplo, les dije, pues un ejemplo, pero es solo un ejemplo, porque a veces pasa que a niños tenemos que referirnos de cierta forma, porque los casos de los niños son muy puntuales. Si hay algún aquí estudiante de licenciatura en educación infantil, hay que dirigirse a ellos a veces con mucha alegría y tratarlos de cierta forma, pero en el caso de una presentación con adultos, pues no es necesario que estemos el pasivo, el activo, no, no es necesario de pronto eso, sino tratar de manejar un lenguaje prudente, un lenguaje pues, que muestre, ¿verdad? Lo que se quiere transmitir sin caer en sobreactuación, porque de pronto queda mal. En cuanto a la práctica y la disciplina, eh, le ganan al talento, realmente, ¿verdad? Puede que una persona tenga como esa naturalidad para hablar en público, pero si puede muy natural hablando en público, pero si no estudió, si no se preparó, aunque sea muy natural, le van a dar nervios. O simplemente va a decir algo, una barrabasada que no es nada importante. Pero el hecho de estar en constante ejercicio, como les dije ahorita, si tienen miedo, no que estos son tips, pero usted no los va a desarrollar de un día para otro. Esto no es que "Ah, ya mañana hago el ejercicio con mis padres, con mi familia, con mis hermanos y ya comienzo. No, o voy a comenzar a intentar hablar más en público en mi trabajo y puede que el primer día coja la tabla para hacer los anuncios y le tiemble absolutamente todo. Hágalo, sígalo intentando hasta que ya no tiemble o tiemble un poquito menos. Y, 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 y el hecho, a veces sirve, por ejemplo, a veces cuando estamos muy nerviosos, sirve el hecho de que aún lo diga para romper el hielo. No, pero es que a mí me da mucho temor. Ahí es esta gente con la que estoy hablando, son muchos números, nunca lo había hecho, me da un poco de temor. Espero que me perdonen y me disculpen cualquier tipo de error. Eso ya rompe el hielo y puede dar el hecho de que entres en confianza más con la gente y la gente se identifique contigo, porque en el fondo todos tenemos nervios al principio, todos hemos pasado por allí unos nervios fulminantes o un miedo escénico. Entonces, es muy importante tener estrategias para romper el hielo, que puede ser eso. Y la disciplina y la práctica y el ejercitarse en ello constantemente. No te quedes con el nervio, no te quedes con el hecho de, a veces tenemos esas frases que dicen,
No, es que yo no sé, yo no sé hablar en público, yo no sé hablar en público y hace poco alguien me decía, pero es que yo escucho esa frase y yo digo, ajá, ¿y quién nació sabiendo? Nadie. Nadie nació sabiendo, nadie. Entonces, además, este espacio es para animarlos a que se ejerciten. Sabemos que muchas personas se sienten cómodos por este medio, pero es un punto por el que comenzar, pero no por el que quedarse. ¿Listo? Es un punto por el que si comienzo a dar charlas allí, porque a veces tenemos hasta tanto miedo de hasta encender el micrófono y hacer una pregunta con mis compañeros ahí al docente. No, atrévase, apague la cámara y dígalo, que al menos usted la digo y listo, queda allí. Pero, y ahí comenzó. El primer paso siempre es muy difícil, pero el primero seguirá el segundo y el tercero y el cuarto hasta que ya usted pueda decir, sí, yo también era así, pero yo comencé a ejercitar, a esforzarme y pues lo logré. Listo, así que si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, denme un segundito, por aquí. Listo. Veo que el señor William Molina tiene la mano alzada. Señor William, deme un segundito. Quiero ver algo. Listo. Señor William, creo que hasta allí. Deme un segundo para pasarlo para ver nuevamente. Listo. Hola, muy Señor buenas noches William, para todos. ¿Me buenas escuchan? noches. Sí, señor William, adelante, lo escuchamos. Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, señor William, un gusto escucharlo. Gracias, hombre, gracias. No, apoyando un poquitico y dando, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de para coger el control y tomar el control del tema cuando a veces no se sabe. eh, no sé si, por ejemplo, a mí me sirvió mucho, es si yo voy a exponer el tema de algo, un ejemplo, una ley o, o digamos, sí, un decreto o algo contable, no contable, me sirvió mucho es leer el alcance, coger esa parte del alcance. ¿Para qué se hizo eso? Entonces ya uno lee ese pequeño fragmento, por si de pronto la presentación es a muy cortico tiempo. Entonces uno lee ese pequeño fragmento y ese mismo fragmento te sirve a vos primero para usted preguntarse o cuando vayas a poner, uno decir, ve, es que se te viene a la mente el por qué fue que la hicieron. Entonces ya usted cae en cuenta, es que esa ley posiblemente se hizo por esto y esto y esto, porque de esto y esto se trata. Y lo más probable es que vaya a hablar de esto y esto y esto, o lo que se busca con esto es hacer esto y esto. Y no necesariamente había que leer todo de una y aprendérselo todo, pero con ese pequeño fragmento le sirve a uno como para mirar y también puede funcionar con algo. Vas a estudiar sobre, por ejemplo, el bullying en cualquier institución o en cualquier parte, entonces primero mirar quién hizo el trabajo y decir, ¿cómo se llama el título? Pues entonces, si el título dice determinar las causas, entonces ya usted va y ve el resumen primero, o por lo menos un poquito de la introducción, y te vas a dar cuenta por qué fue que hicieron el trabajo. Entonces ya usted empieza como a desenvolverse, y eso me sirvió bastante. Y yo era una persona que no me sentía capaz de hablar en público ni prender una cámara. No era capaz. Y así fui aprendiendo haciendo cositas así. Excelente, ¿no? Y es un comienzo, ¿verdad? Es un comienzo y son estrategias en esos momentos porque no siempre vamos a tener el tiempo para estudiarlo todo por las diferentes ocupaciones, el trabajo, etcétera. Pero buscar esas estrategias que nos sirvan en los momentos cruciales de crisis, como quien dice, también son fundamentales para poder dominar las temáticas. Alguien más que quiera de pronto participar, que quiera hablar un poquito, vamos a hablar en un espacio de unos 5 minuticos, o si no hay ninguna duda, vamos cerrando el día de hoy, la noche de hoy. Deme un segundito, por favor. Entonces, creo que nadie más, de todas maneras, como les digo, esto pues queda grabado con nosotros. Si alguno quiere de pronto revisitar la grabación, yo voy a estar montándola en YouTube. Yo le paso el link, me envío un correíto para que de pronto la revisite, las técnicas que se le dieron el día de hoy, de estudio. La idea es que se preparen siempre para participar y que comiencen a ejercitarse. De pronto, una propaganda
no paga. El día de mañana tenemos también otros talleres. Vamos a tener para aquellas personas, si hay alguno aquí que las pruebas Saber TIT las va a realizar o las Saber Pro, tenemos el espacio de competencias ciudadanas para que de pronto por allí por correo les va a estar llegando la difusión para que se estén uniendo e inscribiendo en el link. De igual forma, tenemos un espacio con el área de salud integral para que también les va a llegar por medio de correo. Mañana tenemos 3 actividades para que cualquiera se registre y pueda estar allí siendo partícipe y pues teniendo toda esta información que es muy valiosa. Y por último, tenemos el taller con el área de inclusión, que es muy importante. Vamos a abordar lo que es las dificultades a nivel visual. Entonces, a todos estamos sacando talleres. La próxima semana arrancamos con la jornada de Proyecta tu vocación profesional, donde desde todos los programas vamos a tener a un especialista, a alguien del programa contándonos su historia, cómo descubrió su vocación, cómo se enteró que quería ser contador, que quería ser administrador, licenciado en educación infantil, etcétera, etcétera. Entonces, totalmente invitados. De verdad que les agradezco a todos la participación de ustedes.